Pues buenos días, hermanos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como dijo Leonel, nos conocimos hace como 10 años, incluso antes de plantar esta iglesia, pero Leonel jugó un papel importante en la formación de la red de iglesias, ministerio que se llama, pues en su comienzo se llamaba la Coalición por el Evangelio, más tarde la Alianza Estratégica Ciudad de México. Y pudimos los dos con otros pastores hermanos pues empezar esta red que realmente Dios ha usado para fomentar el conocimiento de la fe, del Evangelio y plantar varias iglesias. Así que estoy muy agradecido por Leonel y por ustedes, por su compromiso al Señor y por su compromiso a impactar esta zona con las buenas nuevas del Evangelio de Jesús. Yo serví como plantador y pastor de Comunidad Cristiana Roma, en la colonia Roma, durante 7 años, y ahora sirvo como un director misionero en América Latina, trabajando con varias iglesias y misioneros y países, y también colaboro con Joel y el equipo aquí en la Ciudad de México. Una buena parte de mi ministerio actual tiene que ver con la formación de líderes en la iglesia y en la sociedad. Y algo que he visto en los últimos años, pensando en el tema del liderazgo, es que he visto una epidemia de lo que solemos llamar el abuso espiritual. El abuso espiritual. Este tipo de abuso ocurre cuando una persona, un pastor, un líder espiritual, aprovecha de su autoridad o de su influencia para sacar provecho o para controlar o intimidar a los que están bajo su cuidado. Es algo que de muchos de nosotros que hemos experimentado en algún momento de la vida. Pero el liderazgo abusivo y autoritario no es un problema nuevo. Tampoco es un problema limitado a pastores. Cada vez que un jefe o una jefa o un esposo o un profesor o un padre o policía o político usa su autoridad para satisfacer sus propios intereses egoístas, está ejerciendo un liderazgo abusivo. Entonces, esta mañana quiero estudiar en la Biblia con ustedes Ezequiel 34. Si pueden buscar en sus Biblias, está en el Antiguo Testamento, Ezequiel 34. Y vamos a centrarnos en particular en lo que nos enseña acerca de lo que es un liderazgo fiel. Primero vamos a examinar 3 cualidades de un líder malo, después algunas cualidades de un líder bueno, y al final vamos a ver que lo que realmente necesitamos es otro tipo de líder, el mejor líder, quien es Jesús mismo. Pero esta mañana no quiero que estén ahí sentados pensando en los demás, en los malos jefes que han tenido o que aún tienen. Quiero que estén pensando cada uno en su propia vida. Porque en nuestras vidas cotidianas, Dios ha dado a cada uno de nosotros algún tipo de influencia o autoridad o incluso liderazgo. En el matrimonio o en la familia, en el trabajo o en la escuela, en la iglesia o en la comunidad alrededor. Dios nos ha dado algo de influencia en círculos diferentes. Y es precisamente en estas áreas de influencia que Dios quiere que nosotros seamos buenos líderes como siervos suyos. Entonces voy a leer Ezequiel 34, 1 a 5, y después vamos a orar y a lanzarnos con el texto. Dice en Ezequiel 34, la palabra del Señor, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan de sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida. No van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad
y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Señor, esta mañana que hable, Señor, por medio de tu palabra. Que tu Espíritu haga esa buena obra en nosotros para que entendamos tu palabra, que seamos transformados por ella. Para tu gloria y para la transformación, Señor, de esa ciudad y de este mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues aquí en ese texto, Dios había mandado a los líderes políticos y religiosos de Israel a pastorear al pueblo. Y no lo hicieron. Fallaron en cumplir con su papel. Y como resultado, aquí en ese texto, justo antes, Jerusalén acaba de ser destruida, la capital de la nación. El pueblo había sido dispersado, expuesto y humillado entre las naciones. Y en este texto Dios está responsabilizando en particular a los líderes por lo que había pasado, diciendo que es culpa de ellos. Primero vemos en versículos 2 a 3, entonces, que un líder malo es egoísta. Es egoísta. Mira lo que dice en 2 a 3. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se vistan con la lana y matan las ovejas más gordas. El líder malo es egoísta. Debe alimentar a las ovejas, deben cuidar de las ovejas, de la gente bajo su cuidado. Pero en vez de hacer lo que hacen, se cuidan de sí, en vez de cuidar de las ovejas. En pocas palabras, el mal líder usa su liderazgo para beneficio propio, viendo a las personas bajo su cuidado como un medio para satisfacer sus propios intereses egoístas. A veces, el líder infiel usa a la gente para sacar provecho económico, ¿no? Ese tipo de abuso de autoridad se ve, pues, en la vida cotidiana. Se ve cada vez que un funcionario o policía solo hace la justicia a cambio de una coca, ¿no? Lo vemos cuando un político corrupto comienza en Nesa y en alguna forma termina en Lomas. Lo vemos con los pastores, en vez de enseñar la palabra, trafican en la palabra para robar y explotar a los más desesperados. Y lo vemos cuando los empresarios no pagan a sus empleados un salario digno. Abusan de la gente para sacar provecho económico. Pero eso no es todo. Hay otras formas egoístas de mal usar la autoridad o la influencia. De hecho, para muchos de nosotros la tentación no tiene que ver tanto con el dinero y tiene más que ver con temas de estatus, respeto y comodidad. Porque si somos sinceros, nos encanta el lugar de honor. Queremos que la gente nos vea bien y nos gusta sentirnos bien cómodos. ¿Es cierto? Y como consecuencia yo puedo acabar tratando a mi esposa o a mis 4 hijos o a mis empleados o a la iglesia misma como si existieran para mí, para hacer mi vida más fácil, en vez de reconocer que Dios me ha dado esta autoridad para servirles a ellos y para edificarles y cuidarles a ellos. Yo lo puedo hacer. Entonces, primero vemos en versículos 1 a 3 que un líder malo es egoísta.
Segundo, vemos en versículos 3 a 4 que un líder malo es indiferente. Es indiferente y pasivo. Mira lo que dice en la segunda parte de 3. Dice, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil. Ni cuidan la enferma, ni curan a la herida, ni van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Los malos líderes no se preocupan suficientemente por los que están bajo su cuidado. ¿Y saben por qué? Porque están demasiado preocupados, distraídos por sus propios intereses. Están pensando en sí. El dueño de las ovejas ha encomendado las ovejas, el cuidado, la protección de las ovejas a esos pastores. Eso fue su trabajo, ser buenos administradores. Pero no lo hicieron. Y al no hacerlo, están fallando por completo en cumplir con su responsabilidad. Y cuando Dios es el dueño de las ovejas, pues qué malo es, ¿no? Y claro que nosotros no somos así. Nadie haría algo así, ¿no? Claro que no. Pues a ver, ¿hay algún hombre casado aquí? ¿Alguien? ¿Algún? Sí, algunos pocos. Muy bien. Pues hombres casados. Dios nos ha encomendado, nos ha confiado con la protección de nuestras esposas. ¿Así es? Sí, así es. Pero ¿tú conoces las necesidades de tu esposa? ¿Sabes dónde ella anda débil o desanimada? ¿Sabes lo que ella necesita para prosperar en cada esfera de la vida? ¿Tú sabes lo que ella quiere para sentirse amada? Lo que ella quiere, no lo que tú piensas. ¿Has preguntado a tu esposa recientemente lo que ella quiere? Porque si no lo has hecho, sería muy buen día hacerlo muy pronto. Al terminar el mensaje, o incluso ahora mismo salir y tomar un café y platicar de cómo ser mejor esposo. Hombres, es cierto que Dios nos ha dado autoridad en el hogar. Pero autoridad para hacer qué? ¿Para hacer qué? Sí, autoridad para cuidar y servir a las ovejas. Las ovejas de Dios, y hacerlo con ternura y con inteligencia. Pero a ver, ¿hay alguna mamá por aquí? Nadie quería decir sí. Sí, hay algunas mamás por allá y también algunos papás, ¿no? Porque como padres y madres también podemos ser indiferentes y pasivos. A veces yo me enojo con mis hijos adolescentes cuando tienen mala actitud. ¿Algún hijo por ahí tiene mala actitud en algún momento? ¿Me entienden, no? Me enojo con mis hijos en vez de hacer el trabajo duro de realmente entrar en su mundo, para conocer y sacar a la luz cualquier dolor profundo o confusión o crisis o incluso pecado que está provocando esta actitud. Es una forma de ser indiferente, ser perezoso como papá incluso. Porque como papá o mamá es más fácil o ignorar a mis hijos o solo castigar a mis hijos que realmente acompañar y pastorear a mis hijos. Más fácil ser indiferente. Y eso también puede pasar incluso en el trabajo o entre vecinos. Podemos enojarnos o aislarnos de ellos en vez de tomar el tiempo de conocerles como personas creadas a la imagen de Dios. ¿No? En vez de realmente entrar en el mundo de mi colega de trabajo o de mi vecina que me molesta tanto, yo puedo enojarme o aislarme, apartarme de ellos. Pero Dios nos invita a acompañarles, a conocerles con personas creadas a la imagen y semejanza de Dios, personas con valor. Dios quería algo más, ¿no? Algo mucho mejor para sus líderes de Israel. Y también quería algo más de nosotros, en cualquier lugar de influencia en que Dios nos ha puesto. Entonces, primero vemos que el líder malo es egoísta.
Segundo, que es indiferente. Y tercero, que es duro. Es duro. Mira lo que dice en la segunda parte del versículo 4. Dice, al contrario, en vez de cuidar del rebaño, al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Tratan al rebaño con crueldad y violencia. Y esa frase cruel y violento también se puede traducir como duro y severo. Son duros y severos. De hecho, creo que lo que está diciendo es que un líder malo, aprovechando una palabra en inglés que existe ya en México, un líder malo es un bully. Es un bully. Los líderes dominantes y autoritarios no dirigen ni convencen principalmente a través de un razonamiento sólido, ni de la enseñanza clara de la palabra de Dios, ni a través de su propio ejemplo fiel. Intentan liderar a través de la intimidación y el miedo, a través de amenazas y acusaciones, y a través del control. Quieren controlar a las personas y así dominarles. Vemos esto una vez más con los esposos. Cuando los esposos piadosamente reclaman la autoridad divina, citando Efesios 5, que la mujer debe someterse a su esposo, y lo hacen para sacar provecho propio en su egoísmo. Y así convierten el buen mandamiento de Dios en excusa para pecar y dominar. Vemos con las mamás se ponen furiosas y gritan a sus hijos, ¿no? En vez de hacer el trabajo difícil de enseñar y capacitar a sus hijos. Lo vemos cuando los jefes humillan a sus empleados en vez de caminar y capacitar a sus empleados. Y lo vemos cuando los pastores no distinguen entre sus propias opiniones personales y las demandas claras de la palabra de Dios, como si fueran la misma cosa. Y no lo son. El líder duro y severo tratará de convencernos de que solo está diciendo la verdad. Solo está diciendo lo que hay que decir, ¿no? Como buen líder. Pero Ezequiel 34, versículo 4, deja en claro que el liderazgo duro y severo es un liderazgo infiel. Un liderazgo que Dios opone y rechaza por completo. Así que según el texto, esos malos líderes son egoístas, indiferentes y duros. Y ese tipo de liderazgo trae consecuencias para la gente bajo su cuidado y bajo su autoridad. Mira lo que dice en versículo 5. Versículo 5 dice: por eso, por la crueldad y violencia de los pastores, por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a la merced de las fieras salvajes. Hay consecuencias cuando un líder malo maneja mal su liderazgo. Dice en versículo 5 que los malos líderes dejan a su gente expuesta y desprotegida. Y hoy en día vemos algo similar cuando los padres o esposos o pastores buscan intimidar o controlar o menospreciar a sus hijos o su esposa o los miembros de la iglesia. Y cuando eso pasa, no debe de sorprendernos cuando algunos de esas personas dicen ya basta, y van corriendo del matrimonio o de la casa o de la iglesia. Y como consecuencia luego terminan pasando por un tiempo difícil en un desierto espiritual, donde se encuentran expuestos y desprotegidos ante el pecado y ante el mundo. No lo digo como excusa, no es excusa, pero es decir que el mal uso de la autoridad de un líder trae consecuencias para el rebaño. Dice en 5, por eso
las ovejas se han dispersado por falta de pastor, por no cumplir con su papel. Para aquellos de ustedes que han sufrido bajo un líder egoísta, indiferente, duro, en cualquier esfera de la vida, Dios quiere que sepas que ellos tendrán que rendir cuentas al Señor por el mal que han hecho. No tengo tiempo de leer todo este pasaje de Ezequiel 34, pero después del culto deben leer el capítulo completo, porque Dios lo da muy fuerte a esos falsos pastores. Tienen que saber que Dios no está ignorando su sufrimiento. Pero, y eso lo digo la verdad con gran compasión, también tienes que saber que Dios también te hará responsable por tus acciones. También tú eres responsable por tus acciones. En Ezequiel 34, Dios dice que el pueblo fue comido por bestias salvajes, ¿no? Debido a los pecados de sus líderes. Pero anteriormente en Ezequiel 33, versículo 27, también dice que el pueblo iba a ser devorado por sus propios pecados. Y ambas cosas pueden ser ciertas. Y eso significa que no podemos simplemente culpar a nuestros padres, o a tus malos maestros, o jefes, o pastores, por las cosas inmorales que tú has hecho con tu vida. Tú también eres un ser creado a la imagen de Dios. Tú también eres un agente moral. Y eso implica que eres responsable ante Dios por tus acciones. No podemos simplemente culpar a otro. También hay que aceptar nuestra parte ante el Señor. Pues hasta ahora hemos visto en ese pasaje que un líder malo es egoísta, indiferente y duro. Pero también nos da un vistazo de cómo es un buen líder. Y lo hace realmente casi leyendo el texto al revés. Porque un buen líder es todo lo opuesto, ¿no?, de un mal líder. Entonces, si el líder malo es egoísta, entonces el líder bueno sirve con humildad. Un buen líder sirve con humildad. En versículos 2 a 3, Dios deja claro que los buenos líderes deben cuidar al rebaño, en lugar de, como dice el texto, cuidar a sí mismos. Un buen líder debe colocar las necesidades de su gente por encima de sus propias necesidades. Debe estimar al otro como más importante que a sí mismo. Un buen líder entiende su papel principalmente como papel de un siervo, no de un amo que manda. Como padres y esposos, jefes y jefas, ancianos, diáconos, Dios nos ha delegado autoridad para servir y edificar a otros con humildad, no para ser servidos y para edificarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, si el líder malo es indiferente, entonces un buen líder debe cuidar de las ovejas con sinceridad. Debe cuidar de las ovejas con sinceridad. Un buen líder se esfuerza a conocer a las ovejas de una forma sincera y profunda, para poder realmente cuidar, proteger y capacitar al rebaño, a la oveja. Como líderes, Dios nos está llamando a activamente crear un ambiente donde las personas bajo nuestro cuidado pueden florecer en cada aspecto de la vida. Es el trabajo de un líder, una mamá, un papá, jefa, jefe, pastor, crear un ambiente en que la gente bajo nuestro cuidado pueden florecer en cada aspecto de la vida. Y eso solo pasará si conocemos bien a la gente bajo nuestro cuidado y si nos involucramos en su mundo. Si ensuciamos las manos y no nos apartamos de su vida real.
Y tercero, si el líder malo es duro, entonces el líder bueno guía al rebaño con gentileza como ejemplo. Guía con gentileza como ejemplo. En versículo 4, Dios deja claro que los buenos líderes no deben ser duros y autoritarios. Los buenos líderes caminan con su propio ejemplo, muestran el camino por su forma de vivir y lo hacen con ternura, con gentileza. No intimidan o amenazan o humillan o buscan controlar. En cambio, alientan, aman y edifican. Incluso durante tiempos difíciles. Incluso en momentos de corrección. El buen líder, en vez de simplemente castigar, va a hablar la verdad en amor. Las dos cosas. Tener la valentía de hablar la verdad y hacerlo con amor para restaurar a esta persona. Y no debe malinterpretarme. Un líder así, por no ser duro, no significa que es un líder débil. Al contrario, es un líder manso. Manso, que significa poder bajo control. La verdad emparejada con la gracia. Pastores que también son ovejas. Y ese tipo de liderazgo, bueno y fiel al Señor, también produce otro tipo de resultado. En vez de esparcir al pueblo y dejarlo expuesto y desprotegido ante el mal, como hicieron los falsos pastores de Israel, el buen liderazgo bendice a las personas bajo nuestro cuidado, al proporcionarles un ambiente de seguridad, refugio y paz. Seguridad, refugio y paz. Y lo bello es que nuestras iglesias pueden ser lugares así, lugares de seguridad, refugio y paz. Nuestros matrimonios y familias pueden ser lugares así, lugares de seguridad, refugio y paz. Incluso quizás en nuestro lugar de trabajo y escuelas y vecindarios, que ellos también, esos lugares pueden convertirse en lugares de seguridad, refugio y paz, poco a poco, a medida que nosotros ejercemos un buen liderazgo en las esferas de influencia en que Dios nos ha puesto. Quizás podemos sembrar vistazos de cómo el mundo debe ser. Hasta en la escuela, el trabajo, la colonia. No es exactamente este tipo de liderazgo que encontramos en el Nuevo Testamento. Hay un montón de pasajes que hablan de ese tema, pero quiero leer un pasaje. 1 de Pedro 5, versículos 2 a 3. 1 de Pedro 5, 2 a 3 dice lo siguiente. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Es el liderazgo para la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto cómo es un mal líder, cómo es un buen líder, pero ahora nos encontramos con un problema muy gordo. Y el problema es lo siguiente. Todos hemos sufrido bajo un mal líder, pero también todos hemos sido malos líderes en algún momento. ¿Y qué hacemos entonces con nuestra propia maldad? Podemos pensar fácilmente en ese mal jefe que tengo. Pero en esta mañana Dios quiere que estemos pensando en nosotros mismos. Y lo que encontramos es que lo que más necesitamos no es de huirnos del mal líder o de convertirnos en buenos líderes. Lo que más necesitamos es ser rescatados y pastoreados por el mejor líder, quien es Jesús. Es lo que más necesitamos y que lo que más necesita nuestro mundo. Y es justo lo que encontramos en lo demás de Ezequiel 34. En ese texto Dios nos ve quebrantados y expuestos.
abusando y siendo abusados. Y en lugar de abandonarnos o simplemente destruirnos en su justicia como merecemos, según Ezequiel 34, Dios promete que Él mismo rescatará y cuidará de sus ovejas, y lo hará principalmente por medio de Jesús, quien es el mejor líder. Mira lo que dice en Ezequiel 34, versículos 15 a 16. 15 a 16 dice, Dios está hablando. Dios dice, yo mismo apacentaré a mi rebaño y lo llevaré a descansar. Lo afirma el Señor Omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las que estén heridas y fortaleceré a las débiles. Pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo las pastorearé con justicia. Dice que Dios mismo se pondrá en contra de los pastores infieles y rescatará a su pueblo de sus manos. Y según versículo 16, Dios hará exactamente lo que los pastores infieles no hicieron en 1 a 5, con el mismo lenguaje. Dice, buscaré a las ovejas perdidas. Yo recogeré a las extraviadas. Yo vendará a las heridas, fortaleceré a las débiles. Yo las pastorearé con justicia. ¿Y cómo lo hará? Lo hará a través de Jesús. ¿Quién es el mejor líder? Y no estoy siendo creativo en decirlo. Es lo que dice el texto. Mira lo que dice en versículos 22 a 25. 22 a 25. Dice Dios, voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Versículo 23. Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David será su príncipe. Yo, el Señor, lo he dicho. Estableceré con ellas un pacto de paz. Habla de David, pero David había fallecido años, siglos antes. Entonces, ¿qué quiere decir? No está hablando de este David, está hablando de un nuevo David, un mejor David, el hijo de David, el descendiente de David, el Mesías prometido, el Cristo prometido, quien es Jesús de Nazaret, el buen pastor, el mejor pastor que hay. En ese texto, Dios estaba hablando a Israel como nación. Pero el Nuevo Testamento deja claro que su pastor también va a ser nuestro pastor. Y es Jesús. Déjame leer algunos pasajes cortos de los 4 evangelios. Y quiero que escuchen el eco de Ezequiel 34 que encontramos en esos pasajes de los evangelios. Escuchen. Mateo 9:36 dice, al ver a las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Lo escuchan? Este eco. En Juan 10, 11 y 14, Jesús dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En Lucas 19:10, Jesús dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Les suena? En Marcos 10, 42 a 45, Jesús dice, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos. Y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos.
porque ni aun el Hijo del Hombre, Jesús mismo, vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Y en Mateo 11:29 lo resume todo Jesús diciendo: aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Jesús es el buen pastor, el mejor líder, el que mira a su pueblo con compasión, que conoce íntimamente a cada uno de ellos por nombre, que deja atrás los 99 para buscar este pecador perdido. Él quien es el más grande de todos porque es el mayor siervo de todos. El único que estaba dispuesto y capaz de dar su vida en la cruz, muriendo el justo por los injustos, para pagar el precio de nuestros pecados y llevarnos reconciliados a Dios. Y Jesús es el único que puede protegernos del poder de la muerte, porque Él derrotó la muerte al vencer la muerte y su poder el tercer día, al resucitarse de entre los muertos, corporalmente, físicamente en la historia. Y este Jesús ahora es nuestro Salvador y nuestro modelo de ser buen líder. Es nuestro Redentor y nuestro ejemplo si confiamos en Él. Si confiamos en Él. Como hombres y mujeres, las malas noticias es que somos más como los malos pastores de Ezequiel 34 que nos gustaría admitir. Y por eso Dios nos invita y Dios nos manda a arrepentirnos de nuestra injusticia, de nuestro pecado, de nuestro mal liderazgo, y en su lugar confiar en Jesús para rescatarnos y salvarnos y transformarnos. Es lo que implica la fe. Dejar al lado este camino de pecado, injusticia, y confiar plenamente en Jesús. Claro, necesitamos menos líderes malos en el mundo, eso sí. Y debemos ser buenos líderes en las esferas que Dios nos ha puesto. Pero más que nada, lo que nosotros necesitamos, lo que yo necesito y lo que nuestro mundo necesita, es ser rescatado y transformado desde adentro hacia afuera por el amor y el poder de Jesús en nosotros, siendo perdonados y transformados por su gracia. Déjame orar. Señor, gracias por esa palabra tan fuerte, tan desafiante para nosotros como líderes, como mamás, papás, pastores, jefes, jefas. Ay, Señor, que nos des la gracia para conocerte y para ser transformados cada día más a la imagen de Jesús, con su ternura, compasión, amor, verdad, paciencia. Y que esta colonia, esta alcaldía, Señor, sea cada día más, un poco más como el reino de Dios por la influencia de tu pueblo, de su buen liderazgo, por la presencia de tu Espíritu y de tu Evangelio. En el nombre de Jesús oramos. Amén.